Colosenses, capítulo 1, y leemos a partir del versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Hemos estado viendo durante varias ocasiones este último texto del capítulo, del versículo 18 al 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto, dice Pablo, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a centrar en esta mañana nuestra atención en este versículo 21. Quizá incluso que lo pudiéramos poner en la pantalla y pudiéramos verlo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quizá la mayoría de vosotros podéis estar pensando que en estas fechas que estamos justo al final de año y siempre el comienzo de un año nuevo, es la oportunidad para hablar de lo que estas fechas significan o deberían de significar en nuestras vidas, y a la misma vez otro asunto que repetimos muchas veces es el de los propósitos. Es decir, comenzamos un nuevo año y traemos una nueva esperanza y nuevos anhelos para poder servir y honrar al Señor. Yo estaba tentado de hacer algo parecido en estas opciones, ya fuera dirigirnos a los pasajes donde nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o hacer algún análisis concreto de lo que ha sido el año y prepararnos para el año que va a comenzar. Pero en realidad es que este versículo destaca y creo que también implica mucho de lo que puedan estar o podríamos estar significando o entendiendo en estas fechas. Creo que en estas líneas, quizá podríamos resumirlo en 3 líneas, en estas líneas está encerrado un concepto teológico, doctrinal muy profundo. En teología se pueden traer grandes verdades en frases muy cortas y muy concretas,
de manera que nos pueda ampliar visión y mente a la hora de analizarlas. Y cuando vemos estas tres frases unidas en este contexto de la reconciliación, nos damos cuenta de que esto es así. Y aun cuando yo pudiera decir mucho en esta mañana, os animaría a que lo hicierais también en casa con más detalle. Veréis, para los creyentes, para nosotros, el propósito de vida, el sentido, la razón de ser, es el Señor Jesucristo. Por delante de lo que pueda ser incluso la misma familia o nuestra propia vida. Todo es de Él y todo es para Él. Pero la realidad es que si tenemos un concepto pequeño de nuestro Señor Jesucristo, nuestro compromiso o propósito, sentido de vida, también va a ser pequeño. Cuanto más veamos y entendamos de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida dedicada a Él va a ser mucho más fácil y más lógica. Algunos de vosotros tendréis esa preocupación ahora de vuestra estabilidad emocional, el concepto de salud, de hogar, trabajo. Os preocupará vuestros hijos, vuestros nietos, vuestro cónyuge. Pero como creyentes lo primero tiene que ser es la gloria de nuestro Señor. Pero ¿cómo vamos a buscar en todas las áreas de nuestra vida la gloria del Señor si no entendemos cuál es su gloria y la grandeza de su persona y de su obra? Durante un tiempo estuvimos mirando mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo y quizá deberíamos dedicar mucho a hablar acerca de Él. Pero este versículo, como conclusión a todo lo que es el tema de la reconciliación, nos dice: ya hemos visto, por una parte, lo que era la reconciliación. Éramos pecadores y Dios ha querido reconciliarse con nosotros y traer paz, no teniendo en cuenta nuestros pecados. Pero decíamos también que no podemos hacer nada por esa reconciliación, no podemos presentarle nada, no podemos comprar nada con respecto a nuestra reconciliación. Al contrario, nos dice la Escritura que Él, Dios, ha tenido que dar el primer paso y que Él ha tenido que incluso proveer la solución para que nosotros estemos en paz con Él. No es el ofensor el que busca la reconciliación, sino que es el ofendido el que ha buscado la reconciliación. Y esto es lo más extraordinario que podamos encontrar en las Escrituras, que Dios ha tenido que venir a buscarnos, no es que el hombre ha buscado a Dios. Pero además nos dice que este ministerio, este servicio tan extraordinario ha sido puesto en nuestras manos. Pablo nos dice, ahora a nosotros se nos ha dado este ministerio de la reconciliación, de tal forma que podemos ir al mundo entero, y poder decirle que hay posibilidad de paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y no hay mensaje más glorioso que pueda salir de nuestra mente o de nuestro corazón o de nuestros labios para el mundo que nos rodea. Tendríamos que ir y decirle al mundo, no está nuestro placer, nuestra esperanza o nuestro confort en representación de belenes ni en procesiones, sino en aquel hombre que murió en nuestro lugar para que nosotros ahora podamos estar en paz con Dios. Pero claro, en todo esto de cuál es nuestro ministerio y todo lo que significa la reconciliación, Pablo no quiere terminar estos versículos sin este versículo 21, acerca de nuestro Señor Jesucristo. La causa por la cual es posible esta reconciliación para con Dios o en Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un pecador como tú, yo no conozco tu corazón, pero tú sí lo conoces, cómo es posible que
un hombre como tú o una mujer con tal cantidad de ofensas y de pecados y de desobediencia para con Dios, Dios haya querido o haya podido hacer reconciliación contigo. ¿Cómo es que un Dios tan grande, tan justo y tan santo ha podido tener el deseo de salvarme a mí y de acercarme a Él y darme la salvación? Es algo que una y otra vez yo mismo me lo tengo que preguntar, como un par de veces en el libro de Job. ¿Cómo nos podremos reconciliar con Dios? ¿Cómo podemos encontrar justificación? ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Y si leéis los Salmos, entre ellos David, se hace la misma cuestión. ¿Cómo puede el hombre justificarse delante de Dios? Bueno, la respuesta, lógicamente, ahora es muy sencilla para nosotros porque tenemos los Evangelios y tenemos el Nuevo Testamento. Tenemos el conocimiento de que alguien ha tomado nuestro lugar para que podamos estar en paz para con Dios por toda la eternidad. Y este es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que tenemos tres cosas que Pablo nos ha querido decir. Un resumen o conclusión de otras muchas cosas que Pablo nos podría haber dicho o nos ha dicho en otros lugares de las Escrituras. Fijaros nuestra primera frase. Al que no conoció pecado. Lo primero que nosotros nos tenemos que preguntar y confirmar es que no hay hombre que no peque. Si miramos en la historia, si miramos en el presente a nuestro alrededor, si miramos a la luz de las Escrituras, si miramos a nuestra propia lógica y sentido común, podremos darnos cuenta de que no hay hombre o mujer que no peque. Leer los primeros capítulos de Romanos y en tantos otros lugares de las Escrituras. El apóstol Juan lo tiene que escribir en su carta. Si alguien dice que no peca, miente. Así que cuando nosotros estamos buscando a alguien que tenga que redimirnos, tenga que pagar el pecado, ¿dónde vamos a mirar? ¿Dónde hay un hombre que no haya pecado para que pueda pagar por los pecados de otros? Y no lo encontramos. Nos dice que hubo un primer Adán. Adán fue creado sin pecado y pecó. Y estas son las consecuencias. Nuestra esperanza es que haya un segundo Adán, como dice Pablo a los romanos, y que éste viva de manera perfecta y sin pecado, para que nos represente a todos nosotros y podamos ser salvos. ¿Dónde está ese Adán? Miramos entre nosotros y no lo encontramos, ya sea cuando miremos a cualquier gran hombre de las Escrituras o de la historia y no lo vamos a encontrar, porque no hay hombre que haya nacido que esté sin pecado. Entonces, la pregunta que nos hacemos, lógica, es teología, es: este Salvador que tenga que pagar por nuestros pecados y redimirnos, tiene que venir de fuera. No puede estar en medio de nosotros. Tiene que ser alguien especial y tiene que ser alguien distinto. Pero a la misma vez nos preguntamos también a la luz de las Escrituras, ¿cómo puede venir alguien de fuera y a la misma vez ser igual que nosotros para poder redimirnos de nuestro pecado y poder reconciliarnos con Dios? Y entonces se descubre lo que estamos en estas fechas recordando, que había una vez una mujer virgen que no conocía varón, y que vino el ángel y le dio la más sorprendente y extraña de las noticias: de tu vientre nacerá el Salvador, el Mesías, al cual llamarás Jesús, porque es Dios entre los hombres. Esta mujer, lógicamente, se pregunta: ¿no conozco varón? No es por varón, es por el Espíritu que vendrá sobre ti. Por tanto, este niño será hijo
de Dios. Esta es la respuesta. Necesitamos un hombre que esté sin pecado, pero a la misma vez no encontramos este hombre. Tiene que nacer de mujer, pero tiene que ser limpio de pecado. ¿Y quién es sino Dios hecho hombre, nacido de una mujer? Ahora bien, uno podría haber pensado un ángel, una aparición, algo extraño, o como nos dice en el libro de Hebreos, que repite varias veces y en otros lugares de las Escrituras, tenía que ser un hombre semejante a nosotros en todo, incluso en la tentación, pero sin pecado. Así que nuestro gran Salvador, la esperanza que tendría que venir de fuera, desde el cielo y ser Dios, tendría que nacer como hombre y aún así mantenerse limpio de pecado. Y para probar que era un hombre sin pecado a lo largo de toda su vida, tendría que afrontar la tentación día tras día, semejante, igual a nosotros, para comprendernos, para entendernos, pero sobre todo para tomar nuestro lugar. Igual, nos repite, igual a nosotros, pero hace la cláusula sin pecado. No vais a poder explicar, por mucho que uno pueda desarrollar teología, doctrina y conocimiento de las Escrituras, cómo es posible que en una sola persona hubiera dos naturalezas, Dios y hombre. No podremos entender cómo nuestro Señor Jesucristo es Dios y hombre a la vez. No lo podremos explicar. Pero es que esta era la necesidad, esta era la solución, este es el camino que Dios propuso para nosotros. Un hombre igual que tú, pero sin pecado. Ahora, cuando nosotros decimos esta frase, al que no conoció pecado, nos podemos imaginar que es como alguien que ha estado protegido en una urna de cristal donde nada le puede dañar y todo rebota. Pero cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo no es así. Él no pecó. Desde su infancia o desde el vientre de su madre hasta que ascendió a los cielos después de la resurrección, no pudo encontrarse cosa alguna en que pudieran acusarle o señalarle. Fue sin pecado, limpio, un cordero sin mancha. Pero eso no quita de que él sufriera las consecuencias del pecado. Es decir, nuestro Señor Jesucristo sufrió inmensamente. Incluso a veces se enfureció y lloró por los pecados de otros. Podemos ver la sensibilidad de nuestro Señor cuando mira las ciudades y cuando mira la gente y aquellos campos aún sin segar. La mies es mucha. La sensibilidad de nuestro Señor Jesucristo era inmensa y lo podemos ver a los pies de la cruz, angustiado y llorando incluso como gotas de sangre. Nuestro Señor Jesucristo sufrió las consecuencias del pecado, sin pecar. Y sintió dolor inmenso cuando pudo ver hombres y mujeres en las tremendas necesidades y sufrimientos, desde el hambre, las debilidades y el pecado mismo, lo que podía llegar a hacer en personas como tú y como yo. Nuestro Señor Jesucristo no pecó, ni una sola vez, pero sobre su cuerpo estaban las señales de las consecuencias del pecado. Aun no llegando a 30 años, nos dice que ya parecía que tenía 50. Y cuando leéis en el libro de Isaías, se nos describe que su aspecto era desagradable a los ojos de muchos. Todo lo que hace el pecado. Pero él no pecó. Pero lo podemos ver cansado. Lo podemos ver agotado. Lo podemos ver hambriento. Pero él no pecó. Su cansancio, su envejecimiento, su hambre, su sed, era por causa de nuestros pecados. En nosotros lo podemos ver
nacéis jóvenes, os mantenéis fuertes de salud y vienen los accidentes, vienen las enfermedades, vienen los deterioros, vienen las pérdidas, viene el tiempo de las lágrimas y del sufrimiento y el hambre y el frío, porque somos pecadores. Y no podemos decir que esto sea injusto porque nosotros somos pecadores. Pero nuestro Señor Jesucristo fue sin pecado. Era Dios y era hombre y sufrió todas las consecuencias por nuestros pecados. Pero no solamente esto, cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo que fue sin pecado, Él sufrió también acusaciones y acusaciones falsas y el desprecio y la humillación e incluso el abandono de los propios suyos. En nuestras circunstancias, cuando hay una herida, una ofensa, un daño, clamamos por justicia por nosotros mismos. Me han quitado lo que es mío, han dañado mi honor, he perdido lo que era justo. Y luchamos por lo que pensamos que es nuestro. En cambio, a nuestro Señor Jesucristo, cuando le insultaban, callaba. Y no se levantó una voz en su propia defensa. Incluso en alguna ocasión tuvo que decir, si yo quisiera, miles de ángeles vendrían a ayudarme si este reino fuera de la tierra. Pero no lo hizo y calló, no abrió su boca, como nos dice Isaías 53. Le acusaron y les señalaban como lo que había dicho, lo que había hecho. Y el Señor no trajo defensa para sí mismo. Y fue despreciado, y humillado, golpeado, desnudado. Incluso los propios suyos nos dice que lo abandonaron. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, que era sin pecado, que tuvo una comunión íntima y eterna con el Padre, en un momento de la cruz, levantó aquel clamor que aún nos puede llegar a hacer temblar a todos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, que era inocente, estando en la cruz, tiene que clamar al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él no pecó, pero sufrió el mismo infierno. No podemos imaginar lo que esto significa. Cuando nosotros nacemos ya casi sabiendo lo que es el dolor, lo que es el disgusto, lo que es la pena. Los niños nacen llorando y nacen con su deseo de que esto es mío. Y pueden ver que hay dolor aun cuando no lo entiendan a su alrededor. Nuestro Señor Jesucristo, que era Dios hecho hombre, durante toda la eternidad hay algo que no conocía, que era el pecado y las consecuencias y la culpa. Y de pronto podemos ver sobre él la carga inmensa del pecado de todo su pueblo, hasta el punto de sentir que él estaba en las puertas del infierno mismo. Cuán terrible tendría que ser para nuestro Señor Jesús 3 días de muerte, él que es el autor de la vida. ¿Cómo pudo ser que él tuviera que sentir la separación del Padre cuando durante toda la eternidad estuvo unido al Padre? ¿Cómo pudo ser que él que compartía toda la gloria y majestad pudiera sentir el peso de la justicia y de la ira de Dios sobre él? El mismo infierno aplastando a nuestro Señor Jesucristo si él no tenía pecado. En todo lo que es la tentación. Uno piensa siempre cuando vemos a Satanás en aquellos 40 días en el desierto tentando a nuestro Señor Jesucristo, que pudiéramos estar pensando las respuestas que el Señor Jesús le está dando a la luz de las Escrituras. Y eso es un ejemplo para nosotros.
Cuando viene Satanás y sabemos que podemos responder a los ataques del maligno con las Escrituras. Son más que suficientes. Pero nuestro Señor Jesucristo, si con una sola palabra podría haber enviado a Satanás al lago de fuego y azufre, y en cambio allí lo tenemos, soportando y aguantando las tácticas del maligno. Nuestro Señor Jesucristo tentado por el mismo diablo, y Él no levantó la mano. Nuestro Señor Jesucristo fue sin pecado, pero fue tentado más allá de lo que tú y yo podemos llegar a comprender. Pero no solamente esto, sino que Él voluntariamente se sometió a todo aquello que la ley o la relación, obediencia al Padre demandaban. No es que únicamente nuestro Señor Jesucristo no mintió, ni fue egoísta, ni dijo palabra grosera, ni le robó a nadie. No solamente esto, del cumplimiento perfecto de la ley, sino que la ley tenía rituales y tenía requisitos que tendrían que cumplirse. Nuestro Señor Jesucristo los cumplió absolutamente todos. Nuestro Señor Jesús lo que dice en cierto momento es: todo lo que yo he escuchado de mi Padre, esto es lo que hago. Mi Padre me ha dado un mensaje, me ha dado una tarea, y no voy a terminar hasta que la cumpla. Este es el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nos deja un ejemplo para nosotros. ¿Escuchas la voz de Dios? ¿Qué es lo que Dios te dice? Mira que no te dice únicamente no adulteres, no mates, no robes. Te dice muchas más cosas. Vela en oración y vemos a nuestro Señor Jesucristo orando. Y nos está diciendo ten misericordia de los que están a tu alrededor, y el Señor tenía misericordia de los hambrientos y de los desnudos. Nuestro Señor Jesucristo fue más allá de nuestra comprensión en la obediencia y en el cumplimiento de las demandas de nuestro Dios. Por eso es que nosotros podemos estar aquí y tener lo que tenemos, porque nuestro Señor Jesucristo fue sin pecado, aun cuando sobre sí tuvo todo el peso de nuestro pecado y de nuestra culpa y de nuestros desastres. Pero entonces viene la segunda frase. Así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. Ser pecado o ser hecho pecado no significa ser pecador, porque hemos dicho, nuestro Señor Jesucristo vivió, murió y resucitó y ascendió sin pecado alguno. Lo que nos está diciendo las Escrituras es que Él llevó nuestros pecados. La Biblia nos dice, por ejemplo, a nosotros los creyentes que tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. Tenemos que llevar las cargas. Entonces, está el hermano más débil, tengo que acompañar al hermano más débil. Está mi hermano en necesidad, tengo que ayudar a mi hermano en necesidad. Mi hermano tiene que cruzar por una tormenta o por un valle oscuro, yo le voy a ayudar a cruzar el valle oscuro. Pero cargar las consecuencias de sus pecados. Es decir, hacerme yo responsable de lo que yo no he cometido. Tomar yo el lugar como si yo fuera el ofensor y el que ha dañado o que ha maltratado. Pero esto es lo que nos está diciendo las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo no vino a este mundo para ser un ejemplo, no vino para ser una ayuda, no vino para ser el sustento, no vino para ser la puerta, cosa más grande que nosotros pudiéramos hacer. No, nuestro Señor Jesucristo vino a tomar nuestra culpa y tomar nuestras responsabilidades y hacerlas suyas. Y esto es sorprendente e increíble. El mundo no lo puede llegar a entender y comprender. Nos dice en el profeta Isaías 53, Pablo a los Gálatas, que él fue hecho, fijaros bien, maldición. Él, cuando lo veíamos, lo maldecíamos. ¿Por qué? Porque era pecador, con nuestro pecado.
Nosotros lo veíamos a Él como el culpable, aun cuando Él era el inocente. No estamos diciendo es, el Señor Jesús, yo le voy a hacer una oración para que me ayude. Que eso está bien. Voy a buscar al Señor y voy a nombrar su nombre y voy a hacerle las oraciones para que Él sea mi fortaleza. Está bien. Pero nuestro Señor Jesucristo no vino únicamente a ayudarte a que seas mejor persona o a complementar lo que a ti te falta o a animarte en tu tiempo de desánimo. No, Él vino a tomar tu lugar y lo que hace es tomar tu pecado y hacerlo suyo. No es simplemente que venga a dar lo que le sobra, sino a hacerse Él el deudor y por tanto el culpable. Llevar nuestro pecado, nos dice el apóstol Pedro también en su carta. Y por tanto, cuando nos dice que Él fue hecho pecado, que llevó nuestro pecado y fue maldito por nuestras faltas, sufrió todas las consecuencias de nuestras faltas y de nuestros pecados. Él fue entregado a la justicia de Dios por causa de nuestras transgresiones. Cuando Él toma tu pecado, tu horrible y asqueroso pecado, todo aquel tiempo de egoísmo, todas esas ambiciones, todos esos lados oscuros que tienes en tu corazón y los ha tomado y los ha hecho suyo, a los ojos del Padre, nuestro Señor Jesucristo es maldito y es culpable y es necesario que pague las consecuencias de ello. No es simplemente que está siendo abogado defensor con una tremenda habilidad para poder librar al culpable. No, Él está tomando lo que es tuyo y lo que tú mereces y lo que te iba a condenar por toda la eternidad y lo ha puesto en sí, se ha vestido de tal forma con tus trapos sucios e inmundos, de tal forma que Dios no lo puede tener en su presencia. Esto es el significado de la muerte en la cruz. La razón de que nuestro Señor Jesucristo estuviera en la cruz no es en primer lugar porque Judas lo traiciona. Y no es por las artimañas de los fariseos o de ciertos judíos en Israel. Y no es por la crueldad de los romanos. Nuestro Señor Jesucristo está en la cruz porque está cargando tus pecados y el Padre no lo puede permitir. Por tanto, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es por tu causa, es por nuestra causa. Porque Él cargó lo que era tuyo y fue maldito, como tú podrás ser maldito si no crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Deberíamos dedicar mucho tiempo a la ira de Dios. Mirad, nuestro Dios es paciente y es misericordioso contigo y conmigo. A lo largo de todas nuestras vidas nos va a dar opciones y nos va a dar oportunidad. Pero tener cuidado, no juguéis con Dios, porque nos dice que hay un infierno. Y todo aquel que no se ha librado de su culpa será arrojado a ese lago de fuego y azufre, con la muerte y el diablo. Porque la ira de Dios es grande, porque tus pecados son grandes. Esto es lo que sintió nuestro Señor Jesucristo cuando tuvo que cargar con tus pecados, la terrible ira de Dios sobre sí, el abandono, la separación del Padre, el infierno. Así que Él, que era inocente, pudo tomar nuestro lugar para cargar con nuestros pecados, de tal forma que se le vio como el deudor, el culpable, como el pecado, y tuvo que sufrir las consecuencias de todo y cada uno de los suyos. Este es el Evangelio. Pero nos queda una tercera parte. Nos dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él. Esto es un intercambio. Es un intercambio de ropaje. Es un intercambio de naturaleza completo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice y lo representa así, desde los sacrificios de animales en el tiempo de Moisés con la ley, el pueblo de Israel, hasta nuestro tiempo. Era necesario que un animal inocente derramara su sangre para que esa sangre simbolizara la limpieza de nuestro pecado y de nuestra culpa delante de Dios. Su sangre, nos dice el autor de Hebreos, su sangre sin mancha nos limpia de todas nuestras obras muertas. No hay lejía, no hay limpiador que nos pueda quitar nuestra culpa, sino la sangre derramada en la cruz como víctima, el cordero que quita el pecado del mundo, tomado para nuestro lugar. Lo que nos salva, lo que nos limpia y que nos trae nuevas criaturas no es la fe. No es la fe. No es un nuevo nacimiento. No es una santificación. No es nada que nosotros podamos colaborar o entender o alcanzar. No, lo que te limpia de todo pecado y te presenta como limpio, sin pecado, es la sangre, únicamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay lugar donde puedas borrar tus pecados si no es en la fuente de gracia que es nuestro Señor Jesucristo. Mira que estés donde estés ahora y sean cuales sean tu estado espiritual, tú conoces, eres el único que conoce mejor tu corazón. Sabes hacia dónde caminas, pero que sepas que no vas a poder presentarte delante de un Dios justo y juez si no has lavado tus pecados en la sangre del Señor Jesucristo. Él es el único que te puede limpiar. Pero, ¿qué vas a hacer desnudo? Vale, es muy bien. Nuestro Señor Jesucristo nos lava con la sangre derramada en la cruz de todos nuestros pecados, pero ¿qué vamos a hacer delante de Dios el Padre en nuestra desnudez? ¿Qué le podemos ofrecer y qué le podemos presentar? Lo grande del mensaje de las Escrituras para nuestra época y para nosotros mismos no es que únicamente nuestro Señor Jesucristo nos quita todo lo malo, todo el pecado, toda la ofensa, todo lo oscuro, toda la ropa sucia, sino que además ahora nos viste con su propia justicia y su propia santidad. La obediencia perfecta de la cruz es la que nos cubre. La justicia, la santidad, no la tuya, sino la del Señor Jesucristo sobre ti. ¿Te ves? ¿Te sientes? ¿Sientes cómo esa justicia de nuestro Señor Jesús es la que nos pone delante de Dios? En el Antiguo Testamento se nos describe cómo al sacerdote se le tiene que limpiar y dice quitarle esas ropas sucias que tiene y vestirle con ropas nuevas después de tocarle y limpiar su pecado con un tizón encendido como para nosotros. Cuando tú vayas a estar en el gran juicio ante el gran juez y se descubran todas tus obras y podrás ver todo lo que tú has hecho mal hasta el día de hoy, que hay mucho que has hecho mal hasta el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo podrá presentarse como abogado y decir, no, yo he lavado sus pecados, pero además mira lo que te ofrece. Y nosotros podremos ofrecerle al Padre, ¿qué? A nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza, Él es nuestro Señor, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra bendición, Él es nuestra gracia, Él es el todo en todo para nosotros. De tal forma que Dios, el Padre, el juez de todos nosotros, no podrá hacer otra cosa sino aceptarnos por los méritos y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estaremos vestidos con la santidad y la gloria de nuestro Señor.
a cambio de nuestra desobediencia y de nuestro pecado, que el Señor toma sobre sí. El Señor se despoja de toda su gloria y majestad, como nos dice Filipenses, para vestirnos a nosotros. Tal es así, nos dice la Escritura, fijaros bien, tal es así que cuando nosotros estemos delante del Padre, Dios nos mirará y dirá, estos son como mi hijo. ¿Recordáis a Esaú y Jacob? Isaac está ya ciego, apenas puede tocar, puede ver, puede sentir, y sus dos hijos le engañan, abusan, y está tocando a Jacob, pensando que es su propio hijo, por las pieles que se había puesto, el truco para conseguir la bendición del Padre. Un día, nuestro Padre te mirará a ti, creyente, y podrá decir, sí, tus pecados han sido lavados, pero tienes un parecido tan grande a mi Hijo Jesucristo. Porque sabéis cuál es el plan de Dios para la eternidad. Llenar el cielo de hombres y mujeres semejantes a su Hijo Jesucristo. Que cuando nosotros nos miremos al espejo, podamos ver cuán parecidos somos a Él. No por lo que hiciste, no por la ropa que alcanzaste, sino por lo que Él hizo y cómo Él te vistió. No hay cosa más extraordinaria para el cielo que podamos pensar, no únicamente que estemos delante o al lado de nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria y majestad, sino que a lo largo de toda esa eternidad nosotros seamos semejantes a Él, sin pecado, sin ofensa, sin daños, sin lágrimas, sin fin. No por lo que tú eras, no por lo que tú hiciste, sino por lo que nuestro Señor Jesucristo es y por lo que Él hizo. Justificados ante el Padre como nuevas criaturas, vestidos en santidad y en hermosura, adornados con todas sus joyas. Como nos dice la palabra de Dios, también vestidos. Él nos ha adquirido como si fuéramos su novia y nos ha llenado de sus perfumes y de sus alhajas, para que podamos entrar en las bodas del Cordero y disfrutar por siempre. Dejadme que termine entonces en esta mañana con esto. ¿No es acaso sorprendente esta hermosa teología, esta doctrina? El que no lo encontráramos en este mundo y tuviera que descender del cielo nuestra salvación, un hombre sin pecado alguno, pero cargando sobre sí todos nuestros pecados y vistiéndonos a nosotros con toda su justicia. Esto es el Evangelio. Esto es lo que nos tiene que mover. Esto es lo que tenemos que tener en nuestra memoria a lo largo de todo el 2024. Mirar, si pensamos que nuestra vida depende, nuestra eternidad depende de nuestro Señor Jesucristo, si comprendemos lo que Él ha hecho y lo que Él significa, no habrá tormenta que nos desmaye, no habrá camino que nos confunda, no hay herida que nos destruya, porque nuestro Señor Jesucristo lo es todo en todo. Pero por otra parte, ¿cómo ves tú a tu hermano? Y quizá puedas ver hermanos más débiles, más fuertes, más santos, menos santos. ¿Por qué no ves a tu hermano como nuestro Señor Jesucristo nos vio a nosotros? Y podamos pensar que si Cristo tomó el pecado de mi hermano, no pueda yo cargar las debilidades de él también. Y a los que no sois creyentes, ¿qué esperas? ¿Es que crees que hay otra salida, que hay otro camino, que hay otra esperanza? ¿Hay otro Salvador? ¿Hay otro gurú en tu mente? ¿Hay otro ídolo que te pueda ayudar? ¿No crees que solo y únicamente el Señor Jesucristo es más que suficiente, no únicamente para ayudarte en tu vida, sino para transformarte por completo? De tal forma
Que el Padre no te aborrezca, sino que se agrade y te llame por causa de su Hijo, Hijo mío. Que sea así. Amén.